En medio de la situación que vive el país, de lo que ha ocurrido en los últimos días tras el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y todo el terremoto no solamente social, sino también político que ha generado este hecho, que ha provocado incluso que las más altas cabezas del Estado hayan dicho: hay que hacer un alto en el camino, hay que parar, hay que moderar el lenguaje y sobre todo hay que buscar salidas ante la situación tan compleja que hoy se vive en el país y sobre todo ante la incertidumbre que para muchos colombianos se ha generado por cuenta de este hecho y de la profunda polarización que vive el país. En medio de todo este panorama, un personaje, y tengo que decirlo así, me da pena y ya él no lo va a decir, había pasado no desapercibido, sino por una mezcla entre timidez y discreción, había querido hacerlo, pasar desapercibido. Nos estamos refiriendo a uno de los hombres más importantes del Estado, el Procurador General de la Nación, el doctor Gregorio Elhach. Procurador, de verdad un gusto que esté con nosotros, gracias por estar aquí en Noticias Caracol, en venir a nuestro estudio. El gusto es mío, Juan Roberto, muchas gracias por acogerme. ¿Le atiné bien al tema de la discreción y la timidez o por qué tan callado? Más timidez que discreción. No, pero también discreción. Y voy a ser infidente. Una frase que usted y yo hablamos, nos vimos en Cartagena, en la asamblea de Asobancaria, en la reunión de empresarios, donde usted hizo un discurso sobre la institucionalidad, sobre el respeto a la institucionalidad en Colombia, y usted dijo una frase y me la dijo entrando acá: aquí sosteniendo el andamio. Lo que ha pasado en las últimas horas, donde hubo una decisión de la Corte Constitucional moderando y salvando la reforma pensional, un Congreso de la República que saca una reforma laboral, un registrador que se pronuncia diciendo: yo me atengo a lo que diga la institucionalidad, en este caso las Cortes. Todo eso, ¿usted qué le indica que cómo está la salud del andamio? Yo lo que invito es a que consideremos lo que Colombia históricamente ha sido, un Estado de derecho, de instituciones. Por eso vengo pregonando con éxito que es el momento de las instituciones, no de las personas. No debemos caer en liderazgos y en individualidades, sino mirar la nación, el Estado y la situación del país para mirar hacia adelante, no quedarnos en las cosas pequeñas, en lo del día a día, sino prever qué es lo que va a pasar en Colombia con las próximas generaciones, qué va a pasar con nuestras instituciones. Son más que bicentenarias, tienen una fuerza, tienen una inercia que las hace fuertes, poderosas. Por ejemplo, ya lo decías, todo confluye a los jueces. Las demandas contra el decreto que convoca a una consulta popular está en manos del Consejo de Estado. Las demandas y las posiciones diversas sobre lo que negó el Senado el 14 de mayo en la primera solicitud de concepto favorable para otra consulta popular está en manos de los jueces. Y así podemos enumerar muchos eventos. Lo del señor registrador, que me parece mucho más prudente que yo. No tan tímido, en el sentido de que, bueno, vamos a la fuente, vamos a donde se produce el derecho, que son los jueces, para que nos digan cuál es el camino acertado. Pero sí podemos pregonar que todos en general estamos poniendo nuestros temas en manos de la justicia. Incluso, mire, cuando se dice, se interpreta que la actitud de algún funcionario público de primer nivel ha caído casi que en territorios del Código Penal. Eso también nos lleva al terreno de los jueces. Luego, consciente o inconscientemente, Colombia sí está hecha, su ADN institucional es: vamos a dejar las controversias entre ejecutivo y legislativo en manos del árbitro natural, que son los jueces. Y ahí estamos nosotros también. Pero mire, procurador, bueno, eso en materia digamos, de justicia, pero si uno mira lo que pasó ayer en el Congreso, que ha sido escenario de tal vez los más dolorosos y penosos espectáculos de los últimos tiempos, por cuenta de esta polarización, de que cada sector dice tener la razón. Ayer pasó con la reforma laboral, pero quitando la mezquindad de que uno y otro diga: yo soy el papá de la reforma laboral, no, el papá soy yo. Al margen de eso, la institucionalidad ahí también funcionó, procurador. Usted estuvo en el Congreso muchos años, se conoce ese Congreso, yo creo que más que su casa, y vio que funcionó. Terminó funcionando porque al final del camino se aprobó una reforma con cosas que quería el gobierno, con cosas que querían los que
promovían ese proyecto, con otras que seguramente para otros sectores no serán tan buenas, pero al final del camino se aprobó. Yo creo que en el fondo ese es el mensaje, procurador. Exacto, están funcionando las instituciones con turbulencias, con dificultades, como si fuéramos por una carretera destapada, que el carro se mueve, golpea, pero va y llega a puerto. Pero llega al qué sitio. trocha tan brava, ¿no? Ah, bueno, lo ideal es pavimento rígido para que no haya brincos. Pero esa es la democracia, Juan Roberto, es la controversia, es la discusión, es el disenso, pero también obliga a ponerse de acuerdo en los intereses generales. Hay que ceder de lado y lado, hay que buscar consensos. El consenso no es unanimidad, sino un acuerdo posterior a haber enfrentado las posiciones divergentes para que converjan en algo que nos satisfaga a todos. Por eso yo vengo proponiendo diálogos para construir consensos. Creo que ese es un bálsamo que procurar, me toca también mirar para curar la institucionalidad, el funcionamiento del Estado, que la sociedad esté tranquila. Ese bálsamo, ese pequeño jarabe para que pase esa tos de las instituciones es que nos pongamos a hablar, a conversar, a discutir civilizadamente, respetando al contrario, asumiendo que nadie tiene la razón definitiva, que hay que producir un consenso para llegar a acuerdos. El Estado no es de nadie, el Estado es de todos. Hay una rama ejecutiva que ejecuta, pero hay un legislativo que dice que hay que hacer, y el árbitro son los jueces. Esas tres ramas, acompañadas de los órganos de control, que son los que no dejan que se desvencije más el andamiaje, contralor, procurador y también un órgano técnico autónomo, la registraduría, son las que configuran esos dos triángulos para que funcionemos bien. Señor procurador, en medio de este huracán de controversias, de polarización, de peleas de todos los que nos dirigen, al presidente de la República muchos de sus detractores le han endilgado que él ha traspasado eso que usted dice que hay que defender hasta la muerte, que es la institucionalidad y la separación de las ramas de poder. Para usted como procurador, ¿el presidente ha respetado la separación de las ramas del poder? Es cuestión de estilos también de hacer las cosas. Porque al final todo lo que el presidente ha expedido va a las Cortes, va al Consejo de Estado, va a la Corte. Si luego no ha roto, no hay una fractura definitiva, no hay un desquiciamiento del funcionamiento. Es también cuestión de no solamente de estilo, sino de actitud de confrontar, de desconocer, de descalificar. Pero al final de la historia todos estamos dentro de una misma institucionalidad que vamos a hacer respetar, que estamos haciendo respetar y que todos debemos respetar. Procurador, esto es la institucionalidad, pero aquí hay una sociedad. Hubo un hecho que fue el atentado a Miguel Uribe, que ha desatado, al margen de algunas mezquindades y de que para algunas personas no represente lo que está representando, se ha convertido en un símbolo de unidad y en torno al país, en torno a la fe para muchos. Para usted como procurador, ¿qué le dice ver lo que ha generado esta ola de solidaridad, estos llamados del país, no del político ni del institucional, sino la gente que dice, mire, no más, de por Dios, nos vamos a acabar? Porque ha venido generándose un clima de pugnacidad, de polarización, de confrontación que no habíamos visto en otras épocas, entre la misma institucionalidad. Por eso es que es importante llamar a la sensatez y al diálogo. Lo del senador Miguel, doloroso, repudiable, condenable desde cualquier punto de vista, también nos hace recordar, y ese es el acumulado de mucho líder campesino, líder de los firmantes de paz, dirigentes sociales, juntas comunales, concejales, personeros que hacen parte del Ministerio Público, funcionarios públicos, disidentes que han sido asesinados, de acuerdo, masacrados. Entonces, todo eso policías, militares, por ejemplo, más doloroso. Entonces no es solamente sobre el senador y porque sea senador, sino que ahí encontramos un punto de llegada para expresar ese cúmulo de angustia, de dolor, de rechazo, de condena, y por eso Colombia entera ha reaccionado. Hubo como un momento detonante que no encontraba, pero Colombia tiene que buscar las salidas pacíficas, civilizadas, tranquilas dentro de la institucionalidad. Habrá que ver también en qué terminan las investigaciones de este caso concreto y de todos los otros que también hay que averiguar, porque lo que yo veo acá, Juan Roberto, es que hay unas fuerzas contra el establecimiento, contra la sociedad, contra el Estado, que es lo que nos hace unirnos a todos para defender lo que hemos construido en tanto tiempo, en décadas.